Bien, hemos podido entonces tener la conferencia sobre ciberdefensa, ciberseguridad y ciberespacio de la Comisión de Defensa Nacional del congresista Jorge del Castillo desde el auditorio del Ejército. Ahora vamos a dejarlos a continuación con lo que se trató el día de ayer, el tema de Perú Rail, sobre pues lo que se pudo debatir en torno a este problema de transporte, donde pues se ha criticado que no se ha hecho nada en cuanto a la vía férrea de Cusco a Machu Picchu, después de casi 20 años de haber sido concesionada. Esto lo dijo la congresista Rebeca Cruz del Cusco, y pues explicó también que existen otros problemas que tienen que sin duda pues revisarse. Vamos nosotros con lo que fue esta mesa de trabajo de la concesionaria de ruta Cusco-Machu Picchu. Siendo las 10:22, hoy martes 12 de febrero del 2019, encontrándonos en la sala Gustavo Momellón, verificando el quórum, vamos a informar que el día de hoy el congresista Villanueva ha solicitado permiso y vamos a dar inicio a la sesión informativa. Pasamos a orden del día. Vamos a invitar vamos a invitar al señor Edgar Vázquez Vela, ministro de Comercio Exterior y Turismo, para exponer los siguientes temas. Informe en relación a los problemas identificados en el servicio ferroviario de transporte de pasajero y carga que afecta a los pobladores, tanto del área urbana como de las comunidades de Machu Picchu. Informe de los planes, avances y estado de las acciones destinadas a mejorar las condiciones del servicio social de transporte de carga y pasajeros a la ciudadela de Machu Picchu, respecto a las opciones o alternativas proyectadas para el acceso a la ciudadela de Machu Picchu, distintas a las actualmente operativas. Informe sobre las acciones que han tomado para la mejora de las condiciones del uso de los servicios higiénicos ubicados al ingreso de la ciudadela de Machu Picchu. Asimismo, cuáles fueron las inversiones sugeridas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la celebración de la adenda 6 planteada al contrato de concesión entre el Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción y Ferrocarril Trasandino S.A. para el tramo Ferrocarril Suroriente, recientemente rechazado por el Ministerio de Transporte y Comunicación, según información periodística. Así como también qué acciones han tomado su sector en referencia a la concesión de la ruta del ferrocarril suroriente y sus operadores en la ruta Cusco-Machu Picchu. No está el ministro y en representación del ministro se invita al siguiente funcionario. Está ya con nosotros el señor Daniel Maraví Vega Centeno. Él es director general de Políticas de Desarrollo y Turismo. También está María Belén Gómez de la Torre, pertenece a Dirección de Productos y Destinos de Mincetur. Les damos la bienvenida y damos ya inicio a estos informes que se les ha solicitado previamente. Muchas gracias. Buenos días, señora congresista. Primero, el saludo y las excusas por el que el ministro no puede estar presente. Como ustedes saben, el país está en una situación de emergencia y a él se le han encomendado un conjunto de acciones en torno a la región de Huancavelica, que en este momento tiene que atenderlas por el tema del fenómeno de las lluvias. Al respecto el motivo de nuestra presencia es para dar respuesta a estas inquietudes que se nos han planteado, pero antes de ello yo me permitiría dar dos cuestiones previas. La primera es que, como usted muy bien conoce, señora congresista, nosotros partimos por el principio de legalidad.
Una persona natural puede hacer todo aquello que la ley no se lo impida, pero una persona jurídica o un ente estatal solo puede hacer lo que la ley le permite. En ese sentido, nosotros tenemos funciones, competencias y responsabilidades, y el conjunto de preguntas que se nos hace escapan a nuestras competencias, funciones y responsabilidades. Incluso mencionar que la actividad turística es una de las actividades que más se ha descentralizado. Son 16 funciones que ya se han descentralizado a los gobiernos regionales, y hay competencias que ya las asumen los gobiernos regionales. Sin embargo, nosotros vamos a informar respecto al punto 3, que sí es nuestra competencia, nos atinge directamente, y por eso está la arqueóloga Belén, quien nos hará un breve informe en referencia a lo del punto 3. Pero también manifestarle, señora congresista, de que si bien el tema del transporte a Machu Picchu no es nuestra competencia, nosotros tenemos preocupación al respecto. Y en mérito a ello es que en el mes de enero, el día 16 de enero, convocamos a una reunión a los operadores de transporte de trenes, a los gremios turísticos y a las autoridades, al alcalde de Machu Picchu, al director de la DIRCETUR Cusco, a fin de que nosotros seamos informados sobre la problemática que está ocurriendo en el tema del traslado de pasajeros y de turistas a Machu Picchu, los inconvenientes que se vienen dando en el sector de Piscacucho, que se ha constituido algo así como en una estación totalmente informal, en mérito también al accidente que ocurrió por nos explicaban, por esta distorsión en los horarios a consecuencia de que hay personas que tienen que subir en Piscacucho, y lo que atrasa toda la secuencialidad de los horarios. Y entonces pedimos que se nos explique, por un lado, por el lado de los operadores, y también por el lado de las autoridades y de los gremios turísticos, cuáles son los problemas y problemáticas que tienen en un marco de lo que es la facilitación del uso de transporte por parte de los turistas. Esto lo hicimos con el fin de posteriormente pedir e incidir en que el Ministerio de Transportes intervenga y pueda dar los correctivos, pueda coordinar las acciones, en mérito que ellos son el ente competente. A ellos les corresponde este tema. Nosotros lamentablemente no tenemos injerencia al respecto. Entonces eso es lo que yo quería manifestarle previamente, y si me permite dar el uso de la palabra a la arqueóloga Belén para que nos explique respecto al punto 3. Señor Daniel Maraví, le habíamos solicitado al ministro en total 6 informes, se le había enviado. O sea, de esos 6 puntos ustedes no nos van a responder, solo va a abordar el informe respecto a las opciones o alternativas proyectadas para el acceso. Sí, es correcto. Los otros puntos no lo van a abordar ustedes. Lamentablemente no son nuestra competencia y no podemos hacerlo. Bien, entonces le vamos a dar pase a que María Belén conteste sobre respecto a las opciones o alternativas proyectadas para el acceso a la ciudadela de Machu Picchu, distintas a las actualmente operativas. Buenos días. Bueno, la pregunta es, respecto a las opciones y alternativas proyectadas para el acceso a la ciudadela de Machu Picchu, como todos sabemos, el gobierno regional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu conforman la llamada UGM o Unidad de Gestión de Machu Picchu. En ese sentido, el comité técnico, que es parte de este comité, de esta unidad de gestión, está encargada de coordinar, según las competencias asignadas por ley,
a cada uno de sus integrantes las actividades que se realizan en el ámbito del santuario. Y el comité directivo, por el otro lado, está conformado por las cabezas de las entidades que hace un rato señalé, y en ese sentido el presidente de la UGM está a cargo del gobierno regional del Cusco. Entonces es el gobierno regional quien convoca las sesiones de la UGM. En ese sentido, en el año 2017 hubo la sesión número 22, y en esa sesión se acordó en el comité técnico que el CERNAM y Cultura debían de realizar un estudio científico para mejorar los medios de transporte turísticos a la ciudadela de Machu Picchu. Y en ese sentido, ese estudio iba a recoger los insumos de una propuesta que Mincetur realizaría, de un estudio alternativo, así como de la consultoría que en ese momento estaba realizando la Municipalidad de Machu Picchu. Entonces esos dos documentos, que eran insumos, o sea, ideas, propuestas, debían ser entregadas a la UGM para poder ser incorporadas a un estudio más amplio y más grande que el Ministerio de Cultura y CERNAM, como entes rectores del monumento, del sitio arqueológico, iban a realizar, ¿no? Cultura y CERNAM habían estado trabajando en unos términos de referencia para hacer ese estudio, y esos términos de referencia van a ser alcanzados a Mincetur, ¿no? Para también un poco orientar hacia dónde era necesario hacer la propuesta. De otro lado, ya en el 2018, en julio, cuando ya Mincetur había iniciado el estudio con la empresa Lombardi, después de realizar el proceso correspondiente, el comité técnico se reúne el 20 de julio, específicamente en la sesión 24, y en esa sesión vuelve o sea, entre los acuerdos que se toman está el hecho de que el Mincetur iba a remitir los términos de referencias con los que se había contratado a Lombardi para que fueran revisados por el comité. Efectivamente se realiza esa remisión de los términos de referencia, y recibimos algunas recomendaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y del Ministerio de Cultura de la sede de Lima. Las recomendaciones se recogen en la medida con el consultor, ¿no? Se le propone al consultor y él amplía e incorpora algunas de los parámetros que un poco nos propone Cultura, que estaban relacionados más al sector cultura, ¿no? Nosotros no podíamos, por ejemplo, ¿no? Se proponía que se hiciera un estudio del Pacto de Patrimonio, pero eso es competencia del Ministerio de Cultura, no, porque es su razón de ser, ¿no? Como ministerio. Entonces, y tampoco correspondía a un nivel de una idea de proyecto. Entonces, en ese sentido, con las reuniones técnicas que después tuvimos con Cultura, se les explicó y no tuvieron ninguna otra observación al respecto. O, por ejemplo, algunos temas que para Cultura era importante que se profundizaran, pero que eso corresponde, por ejemplo, a niveles de expedientes técnicos, que tampoco era el momento, ¿no? Ahorita estábamos solamente en una idea de proyecto. Y en ese sentido, Lombardi continuó con el estudio durante el 2018, y a finales del año pasado, en diciembre, nos presentaron el producto final. Ese producto final fue revisado, ¿no? Se le dio la conformidad correspondiente. Ya a inicios de enero ya se cerró ese contrato, y lo que hemos procedido es a revisarlo, ¿no? Lo hemos revisado antes de dar la conformidad, y estamos esperando a que se convoque la UGM, porque, como dijimos, era un insumo que debíamos presentárselos a ellos para, en UGM, los representantes que hace un rato señalé lo discutan, y como se quedó en el acuerdo, se entregue al Ministerio de Cultura y a CERNAM como insumo a este estudio mayor que deben de realizar ellos, ¿no? Que es parte de una de las recomendaciones del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Que es mejorar las condiciones de accesibilidad al recurso, sobre todo desde el lado amazónico, ¿no? Eso es todo cuanto tengo que señalar. Gracias. Gracias. Algunas consultas, señor Daniel. Si dentro de las actividades de Mincetur están dirigidas, entre algunas de ellas, a mejorar la calidad de los servicios turísticos, promocionar la inversión en turismo, proteger al turista
y generar conciencia turística en la población. ¿Cuál es la participación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a fin de que las concesiones, tanto de la vía de ferrocarril suroriente en Cusco y Machu Picchu, y la de los buses entre Valle Sagrado, Puente Ruinas, Machu Picchu, entreguen un servicio de calidad y adecuado para turistas extranjeros y peruanos? Como le dije hace un inicio, de acuerdo a la ley de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, estas funciones ya han sido transferidas a los gobiernos regionales. Y entonces, dentro de la competencia de la DIRCETUR Cusco, está lo que usted acaba de mencionar como sector turismo. Nosotros sí tenemos un papel de fortalecer las capacidades de los funcionarios del gobierno regional del Cusco, de la DIRCETUR, para que ejerzan y cumplen esta función que les ha sido transferida. Pero como reitero hace un momento, al margen de ello, nosotros hicimos esta convocatoria para sensibilizar, informarnos sobre la problemática y de esta manera pedir el accionar directo de la DIRCETUR en el marco de sus competencias y obviamente del Ministerio de Transportes en el marco de sus competencias en todo lo que corresponde al marco normativo, el marco contractual, que ellos son los que tienen que ver. Como le digo, por el principio de legalidad nosotros no podemos ejercer funciones que ya han sido transferidas a los gobiernos regionales. Gracias. El Ministerio tiene un comité, a ver si en esto no está la transferencia. El Ministerio tiene un comité para proyectos de concesiones público-privadas. ¿Consideran que las concesiones del ferrocarril suroriente Cusco, Machu Picchu, son lesivas para el Estado peruano y para el Cusco? Este comité está orientado a aquellas inversiones a los que han sido catalogados como prestadores de servicios turísticos. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de agencias de viaje, etcétera. Entonces, en el marco de lo que son operadores de servicios turísticos, nosotros tenemos competencia, pero en el marco de quienes están dedicados a la actividad de transporte, llámese empresas de transporte ferroviario, empresas aéreas, no tenemos competencia. O sea, nuestro margen de competencia solo está en los operadores turísticos, a quienes son catalogados como operadores turísticos. Frente a los problemas identificados tanto del servicio ferroviario como de todo el servicio turístico en la zona, ¿qué acciones de manera concreta ha desarrollado su sector a fin de modificar dicha realidad? ¿O también no es su competencia? Como le digo, nosotros no podemos intervenir en competencias y funciones de otro sector, pero sí nuestra preocupación ha sido recoger esta problemática, juntar a los gremios, juntar, como le digo, a los operadores, que se nos informe de ambos lados, sacando... ¿Y qué respuestas ha obtenido después de que hayan juntado a los gremios, a todos los operadores? La problemática principal que ha salido por parte de los gremios es que estos inconvenientes están siendo fruto de las empresas informales. Son las empresas de turismo informal las que vienen captando a turistas en determinados puntos en la ciudad del Cusco y son los que los trasladan a Ollantaytambo, de Ollantaytambo los trasladan a Piscacucho y en Piscacucho les dicen que se paren, que el tren de todas maneras va a parar para que bajen los que hacen el camino Inca por el kilómetro 82 y en ese momento suben al tren a la fuerza. Entonces, ese tema del turismo o de las agencias o los operadores informales, nosotros hemos invocado, hemos remitido documentos a la DIRCETUR para que tome acciones de control de estas empresas informales. Entonces, reitero, el informe que se nos ha dado es que
El problema se suscita principalmente por la informalidad de estas agencias. O sea, ¿solo los informales son los que ocasionan esa problemática? Sí, porque los formales tienen que emitir boleta, tienen que emitir factura y para ellos tienen que utilizar el servicio o los pasajes formales de la empresa. En cambio, los informales, con un costo mucho menor, captan, y es por eso que nosotros también hemos empezado ya como Mincetur una campaña por el lado del usuario. Eso sí, estamos haciéndolo a nivel nacional, para que el usuario se detenga y antes de adquirir los servicios de una empresa solicite si tiene su RUC, si emite factura, si emite boleta, si tiene licencia de funcionamiento, y entonces solo así que se asegure para comprar los servicios de esta empresa, porque como todos sabemos, todos los problemas que estamos teniendo en las diferentes actividades de turismo y que finalmente son prestadores de servicios informales los que realizan ello. El último accidente que se ha suscitado también en la carretera Santa Teresa hidroeléctrica, las rocas que se desprendieron y mataron a 2 personas, fue un grupo de turistas de una empresa informal donde habían comprado el paquete. Pero yo he visto que no solo son los informales, porque cuando va el turista nacional y si no obtiene, por ejemplo, el ticket, va a tener que ir a ese punto y dentro del tren, si es que no le emiten el boletaje, igual te cobran con unos tickets. No sé si usted tiene conocimiento, pero cuando hemos estado con la Comisión de Comercio, hemos podido observar, no es solo de las agencias, sino es el turista nacional, cuando no obtiene, porque ellos te dan unos días para tener el servicio, pero tú subes de ese punto, igual te están cobrando a través de unos tickets. Sí, o sea, el cobro es del pasaje en sí del tren, pero el acceder a este paradero informal es alentado por las agencias informales, porque también el inconveniente que surgió es para comprar los pasajes en el tren social, que le llaman, hay que hacerlo de manera presencial. Y de manera presencial portando el documento de identidad. Y entonces estas personas que a veces tienen ya su ticket de ingreso para Machu Picchu, llegan y no pueden acceder a un boleto en el tren, entonces ahí vienen los famosos jaladores que les dan esta alternativa y le dicen: vamos, yo te llevo y en Piscacucho vas a subir al tren. Entonces, por eso es que se agudiza el problema. Nosotros hemos hecho también algunos sondeos y sí hay personas que en la Plaza de Armas son captadas incluso con un costo bastante bajo. Les cobran 40 soles. Y esto significa que los llevan en una movilidad a Ollantaytambo, de Ollantaytambo los llevan en otra movilidad a Piscacucho, todas son informales obviamente, y en Piscacucho les hacen tomar prácticamente por asalto el tren. ¿Conoce el Mincetur las cláusulas del contrato de concesión del tramo suroriente? No las hemos revisado. ¿Qué y cuántos operadores prestan el servicio de transporte ferroviario y terrestre a la ciudadela? Como le digo, nosotros tenemos conocimiento por el manejo de estadísticas, pero a Machu Picchu hay 2 empresas, Perú Rail e Inca Rail. Inca Rail solo hace el traslado de turistas y Perú Rail tiene los 2 servicios de turistas y del tren local o el tren social, manteniendo esta tradición que todavía tenía en Afer Perú, ¿no? En Afer Perú tenía el tren de turistas y el tren de pasajeros, que se llamaba en ese entonces. Y entonces la frecuencia también de los trenes, en este momento no guardo memoria, podemos hacerle llegar cuál es la frecuencia. Sí, nosotros tenemos ese registro, hemos indagado cuáles son las frecuencias tanto de Perú Rail como de Inca Rail.
y Perú Rail, dentro de su servicio de transporte de pasajeros, de turistas, tiene inclusive varias modalidades o varias categorías, si se podría llamar, ¿no? Tiene desde el backpackers, y la categoría más onerosa es el Hiram Bingham. Entonces tiene diferentes niveles de prestación de servicios para los turistas. ¿Qué niveles de coordinación ha desarrollado el MINCETUR, tanto técnicas como legales, a fin de permitir que exista un mercado competitivo en el servicio ferroviario y de transporte? Por favor, ¿me podría repetir? ¿Qué niveles de coordinación ha desarrollado MINCETUR, tanto técnicas como legales, a fin de permitir que exista un mercado competitivo en el servicio ferroviario y terrestre? Como le digo, no está en el ámbito de nuestras competencias. Nosotros no podemos entrar a interferir el rol del Ministerio de Transportes, que de acuerdo a su ROF tiene esta competencia tanto en el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo y fluvial. ¿Qué niveles de participación tiene el sector en el planteamiento hecho por el concesionario trasandino de las adendas desarrolladas? No fuimos consultados, desconocemos el contenido de las adendas. La promoción turística a nuestro principal destino turístico implica una inversión por parte del Estado. ¿En qué se beneficia nuestro país de manera tangible si las concesiones realizadas no permiten un retorno directo al Estado? ¿Y a quién más bien le estamos generando mayores ingresos a estos operadores? Bueno, la promoción que nosotros realizamos es a través de PROM Perú, pero esa promoción no está ligada a quienes se benefician, quiénes son los operadores. O sea, lo que nosotros promocionamos son los destinos y los recursos turísticos. No promocionamos operadores, no promocionamos empresas, solo promocionamos nuestros recursos y destinos turísticos. Usted indica que sí tiene competencias en operadores turísticos, como son los hoteles. ¿Qué evaluación y qué acción han tomado sobre el uso de los servicios higiénicos a cargo del Hotel Belmont en el Santuario Lodge, Machu Picchu, que cobra 2 soles a cada persona por el uso? Este es un contrato que lo tienen con el Ministerio de Cultura, porque Machu Picchu es competencia, función, responsabilidad de la Dirección de Cultura de Cusco. Y entonces nosotros como MINCETUR no tenemos injerencia al interior del parque de Machu Picchu. Entonces este tema del cobro, etcétera, es competencia directa del Ministerio de Cultura. Ustedes como MINCETUR, a través de PROM Perú, promocionan Machu Picchu, que lleguen más turistas a Machu Picchu. Y sabemos que ahorita los turistas nacionales son los más maltratados y también los turistas extranjeros. Si ustedes están promocionando que vengan y hay maltrato, entonces ¿cuál es vuestra función? Mire, en realidad nosotros promocionamos y a la vez formamos parte de la UGM, que es el espacio, y como acá bien lo dice mi colega, alcanzamos propuestas para mejorar los niveles de gestión de Machu Picchu. Estamos trabajando en estas propuestas para que sean acogidas obviamente por la UGM y se mejore la experiencia del visitante en Machu Picchu. Pero la experiencia es insatisfactoria. Salen los turistas que ustedes promocionan, salen con niveles de insatisfacción. No solo los extranjeros, también los nacionales. Yo me podría permitir hacerle llegar los estudios de nivel de satisfacción del turista que tenemos, y creo que la percepción no es tanta como usted manifiesta. Yo tengo estos resultados donde a nivel del Cusco... ¿Quién lo ha desarrollado? Nosotros hemos desarrollado estos estudios, los desarrollamos... Pero no lo digo yo, lo dicen los estudios que han realizado del nivel de satisfacción e insatisfacción
de los turistas que llegan a nuestra ciudadela, que ustedes lo promocionan? Mire, nosotros tenemos un seguimiento al nivel de satisfacción y son estudios que los hacemos anualmente para medir si se avanza o se retrocede en el nivel de satisfacción del turista. Identificamos al turista nacional y al turista extranjero. Hacemos el estudio en temporada alta y en temporada baja y hacemos la comparación de antes de visitar Machu Picchu y después de visitar Machu Picchu. Los niveles de satisfacción del turista son bastante aceptables y los puntos más críticos que ellos indican en su insatisfacción están principalmente referidas al manejo de la basura, al tráfico, a la inseguridad, a la señal de Wi-Fi y a la calidad o prestación de algunos servicios en torno a la tarifa que pagan, principalmente referida a un nivel de hoteles y a un tipo de restaurantes. Pero su nivel de satisfacción al ingresar a la yacta de Machu Picchu es bastante óptimo. Por ello es que... Pero hay cosas diferentes. Por supuesto que van a estar, la belleza que tenemos en Machu Picchu es otra cosa con el nivel de satisfacción de los servicios que nosotros estamos prestando. Yo le voy a pedir que nos haga llegar al despacho ese estudio, porque en realidad nosotros estando in situ con la comisión, le vuelvo a reiterar, se ha observado niveles de insatisfacción y eso pues lo ha podido comprobar a través también de Indecopi, que inclusive ha sancionado a hoteles y restaurantes por el maltrato que se hacía a muchos turistas. Vamos a agradecerles a ustedes, vamos a esperar la información que se les ha solicitado, si algo más que tienen que agregar. Sí, con gusto le vamos a hacer llegar estos estudios de nivel de satisfacción y hacemos un monitoreo en 9 regiones. Y obviamente que el Cusco es nuestro particular interés. El informe que usted hace mención, también si no está ya en su despacho, seguro que ya va a llegar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar al ministro de Transporte, pero nos han hecho llegar un oficio donde nos están enviando al señor Samuel Rivera Vázquez. Vamos a dejar constancia que en algún momento los señores ministros tienen que estar presentes, tanto el ministro de Transporte como el ministro de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, porque estamos viendo un tema muy importante y la participación de ellos es sumamente importante, si no, no estarían comprometidos con la lucha frontal contra la corrupción. Es por eso que la próxima vez vamos a pedir que estén los ministros de cada cartera y son ellos quienes tienen que dar la información que estamos solicitando en este proceso de investigación. Agradecemos a los de Mincetura, vamos a dar la bienvenida al señor Samuel Rivera Vázquez, asesor legal de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicación. Vamos un momento, se están retirando. Muchísimas gracias. Pues bien, le damos la bienvenida. También les hemos solicitado 6 informes. El primero es sobre el contrato de concesión y todas las adendas celebradas entre el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transporte y Comunicación, y la empresa Ferrocarril Trasandino S.A. respecto al tramo de ferrovías Ferrocarril Sur-Oriente, así como los informes técnicos que justifiquen o sustenten las citadas adendas. Informes cuáles son todos los operadores, las empresas jurídicas, consorcios, a través de los cuales la empresa Ferrocarril Trasandino S.A.
brinda el servicio de transporte de pasajeros y carga a la ciudadela de Machu Picchu y sus respectivos permisos de operaciones desde el inicio de operaciones a la fecha. Informe las razones por las que se habría rechazado la solicitud de ampliación por 5 años solicitada por Oriente Express Hotel para operar el servicio de tren hacia la ciudadela de Machu Picchu, tal como informan diversos medios periodísticos. Informe los montos anualizados que a la fecha el Estado peruano ha recibido como pago de la concesión: retribución principal, retribución especial, aporte a FONSEPRI y tasa regulación a favor de Ocitran. Informe cuál es la entidad encargada de verificar las condiciones de calidad de prestación del servicio ferroviario desarrollados por los operadores de ferrocarril Trasandino S.A., así como las acciones de supervisión realizadas de ser el caso. Informe las razones por las cuales, pese a existir interés de operadores para ingresar al servicio de transporte ferroviario a la ciudadela de Machu Picchu, no se ha logrado que ingresen al mercado. Y por último tenemos el informe si el Ministerio a lo largo de la vigencia del contrato de concesión ha buscado mejorar sus condiciones mediante una renegociación de sus términos con la empresa concesionaria en favor del Estado peruano. Pues bienvenido, señor Samuel Rivera Vázquez, si ya nos ha indicado que tenía los informes respectivos, lo escuchamos. Estimada señora congresista, muy buenos días. Funcionarios del Congreso de la República, traigo el saludo del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones y también su disculpa por no poder estar aquí en esta reunión. Como es por todo sabido, el país está pasando por diferentes emergencias, sobre todo en el sur, y el ministro y sus principales funcionarios han viajado, están coordinando varias cosas por este tema de la emergencia, que todavía no pasa y parece que va a continuar. El sector transportes ha sido muy afectado, sobre todo en las localidades de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, principalmente. Por ahora, y no solo concesiones de transporte, sino también carreteras, caminos rurales que han sido construidos como obra pública, que han sido afectados y que han dejado aislados a diferentes caseríos y poblados en el sur del país. Es lo que están atendiendo ahora y por eso me han encargado asistir hoy a responder las consultas que tengan. Respecto al primer punto, a los puntos que ha solicitado, señora congresista, nosotros hemos desarrollado un informe respondiendo a cada uno de los puntos, el mismo que, si no ha sido remitido ya, está por ser remitido desde el Ministerio de Transportes. Lo va a tener en los próximos días. ¿De acuerdo? Lo va a tener en los próximos días. Aún no nos ha llegado. De acuerdo. Estamos respondiendo, de los 7 puntos que nos han solicitado, estamos respondiendo 6, indicando que el cuarto, por competencia nuestra, no responde a competencias del MTC, sino de Ocitran. El tema de los pagos, ¿no? Los montos que son definidos, pagos por retribución principal, por retribuciones, el FONSEPRI y los aportes a Ocitran, los aportes de regulación a Ocitran. Sí, pero esto lo vamos a responder punto por punto. A ver, en primer lugar, tenemos la presentación. La primera consulta es respecto al contrato de concesión y todas las adendas celebradas entre el Estado peruano y FETRANSA. FETRANSA es Ferrocarril Trasandino, el concesionario, ¿de acuerdo? Así como los informes técnicos que justifiquen o sustenten las citadas adendas. El contrato de concesión data de 1999, es uno de los más antiguos, es el segundo contrato de concesión que tiene el Estado peruano. El más antiguo es el Terminal Internacional del Sur, TISUR, Matarani. El contrato de concesión es de julio de 1999. A la fecha tiene ya 20 años, tiene casi 20 años y tiene 5 adendas. El monto de inversión realizado hasta la fecha por el concesionario es de $77.8 millones a noviembre del año pasado. Son las últimas cifras que Ocitran nos ha brindado. El contrato, quiero ser claro aquí, el contrato de concesión no establece un nivel mínimo de inversión por parte del concesionario. Sin embargo, sí establece que tiene que alcanzar ciertos estándares ferroviarios de nivel internacional, el FRA2. La retribución al Estado corresponde al 37.25% de los ingresos brutos que tiene el concesionario. ¿De acuerdo?
La longitud intervenida son 996 kilómetros porque es un solo contrato. El contrato se denomina contrato de concesión para la administración de los ferrocarriles del sur y suroriente. El suroriente, que es el que vamos a hablar hoy día, que es el que va de Cusco a Machu Picchu, tiene una extensión de 134 kilómetros. Es el tramo de suroriente. Es una modalidad de contrato de concesión autosostenible, por lo tanto al Estado peruano no le ha costado un sol, no ha invertido un sol el Estado peruano. Lo que entregó en concesión es la administración, la operación y el mantenimiento de la línea férrea. ¿De acuerdo? El estado actual es la operación, el concesionario es Ferrocarril Trasandino. La fecha de inicio de las operaciones es 19 de septiembre de 1999. Como les había indicado, el contrato fue firmado por 30 años. Pero tiene una ampliación. Una de las adendas, la adenda 3 al contrato de concesión, que se firma el 14 de octubre del 2003, tiene una ampliación por 5 años. Les explico un poco. El contrato de concesión tiene un mecanismo mediante el cual permite que el concesionario cada 5 años solicite la ampliación por 5 años más, hasta llegar a un tope de 60 años, que es el máximo legal permitido en Perú. Lo ha solicitado en el año 2003, y en el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo en aquel momento, fue ampliado a 5 años más. Lo ha solicitado recientemente. Lo ha solicitado recientemente porque le correspondía el año pasado. Ocitran hizo una evaluación económica y determinó que, de acuerdo a sus ingresos, ojo, no fue por un tema de operación, fue por un tema de sus ingresos, no justificaba una ampliación del contrato, lo cual fue comunicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a FETRANSA, a Ferrocarril Trasandino. Esto ha sido a fines del año pasado. ¿De acuerdo? Las adendas son 5, costo actual no corresponde, no se hace. O sea, ¿el año pasado les han ampliado? No. No. Solicitaron una ampliación. Ellos solicitaron. Como les corresponde de acuerdo al contrato. Solicitaron la ampliación y Ocitran, que es el encargado de hacer la evaluación económica, si es que el beneficio del Estado es mayor, determinó que no existía ningún beneficio para el Estado en darle una ampliación, tal como estaba planteada la adenda, y por lo tanto se le respondió que no correspondía.